Me dice en qué habíamos quedado. Lo de factor común. Lo de factor común, factorización. Listo. Entonces, en ese caso, ¿cierto? Habíamos visto lo que pues tenían en común cada término. Acá. Vamos a ver. Entonces, normalmente pues siempre vemos solamente un elemento, un factor común, ¿cierto? Una variable que es común entre ellos, pero también podemos ver entre ellos polinomios. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así polinomios? Sí, un polinomio son más de dos términos. Ahora, puedo tener x más b más y por a más b. ¿Cierto? Yo puedo tener también algo así. ¿Qué puedo factorizar ahí en ambos? Pues factorizo a más b. ¿Cierto? Me quedaría a más b. ¿Por qué? Si yo factorizo a más b, ¿qué le hace falta a ese a más b para que sea igual que el primero? X, X. Y para el segundo, Y. y. ¿Cierto? Y ahí queda factorizado. ¿Alguna pregunta? No. Bueno. Listo, vamos a ver otro. Si quiere, cópielo ahí. Buenas tardes, profe. Buenas noches. Listo, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, Javier, yo creo que por... listo, entonces, vamos a ver otro. Listo. ¿Qué puedo factorizar acá en este caso? La M, ¿no? M y N. ¿La M qué? N. Y N. N. Pero esto es igual que acá. No. No. Entonces, ¿cómo volvemos ese menos M menos N que me quede M más N? Multiplicando los signos. ¿Cómo? Factorizando los signos también. Factorizando en este caso primero el signo, ¿listo? Cuando yo factorizo un signo, factorizo es un 1, ¿cierto? Un menos 1. ¿Por qué un menos 1? Porque el 1 no me cambia nada, pero factorizo un menos 1. Entonces voy a poner acá menos 1 por, ¿cierto? Cuando factorizo el menos, cambia todo de signo m más n más y por m más n. ¿Listo? Ahora sí puedo factorizar m ¿Cómo más así? n. O sea, toca multiplicarlo por -1 para que quede Sí, positivo, ¿sí? saco ese menos de menos m menos n para que me quede m más n, ¿cierto? Cuando yo factorizo un menos, es como si factorizara un menos 1, sí, es lo mismo, pero pues yo lo coloco acá con menos 1 para tener en cuenta algo. Ahora, Bueno, factorizo m más n, perdón, m más n ¿por qué me queda el primero? Menos 1 más y. Menos 1 más y. Y listo. ¿Sí?
Procesenlo, medítenlo. ¿Preguntas hasta aquí? No. No. Bueno, es muy sencillo. ¿Listo? Esto es factor común. Factor común. Ahora vamos a ver otro caso que es lo mismo, pero se puede ver de diferente forma. Voy a poner acá. Bueno, segundo caso, caso 2, factor común. Caso 2, factor común. Por agrupación. ¿Listo? Factor común por agrupación. Como les decía, es lo mismo que el anterior, pero ya mirándolo de otra manera. Ahora sí. Entonces tengo AX más BX más AY más BY. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué puedo factorizar? La X. ¿Cierto? Puedo factorizar la A o la X. ¿Listo? Entonces, como esto se llama por agrupación, ¿cierto? Su mismo nombre lo dice, entonces voy a agrupar. ¿Qué voy a agrupar? Los que tengan las mismas variables. ¿Qué pasa? Voy a factorizar X. ¿Listo? En este caso, pues yo pongo unos paréntesis por acá, ¿cierto? Esos paréntesis no me cambian nada, absolutamente nada. Y voy a factorizar lo que está dentro de esos paréntesis, ¿cierto? Entonces, en el primer paréntesis, ¿qué puedo factorizar? Acá, en estos dos términos, La X. la X, ¿cierto? Entonces me quedaría X por A más B. Más, ¿cierto? Y acá factorizo Y, La Y. A más B. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Eso es por agrupación, factorizo. Yo puedo factorizar, como lo vimos en el anterior ejemplo, ¿cierto? Factoricé el menos de m de menos m menos n, solamente ese pedacito. Puedo factorizar. Ahora, acá factorizo igualmente dos términos y otros dos aparte. Ahora, ¿y acá qué puedo seguir factorizando? Pues factorizo a más b. ¿Qué haría? A más b por, ¿cierto? Por x más y. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? La X, ¿Cómo? o sea, como así, igual que en el anterior, Sí, mira lo que en el último paso sí, sí, señor. factoricé a más b porque tengo en ambos términos. Lo factoricé, ¿cierto? ¿Y qué le hace falta a A más b para llegar al primer término que es este? Pues la x y al segundo la y. ¿Listo? Ah, ok. Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Y cuando, por ejemplo, en el primer término está AX más BY, ¿cómo se hace? Yo los puedo cambiar de lugar, no importa. O sea, la idea es, en ese caso ya está organizado, ¿cierto? Pero ¿qué puedo hacer? Vamos a tomar otra vez ese mismo ejemplo. ¿Listo? Cópienlo y lo voy a hacer de diferente forma. No voy a factorizarlo en un lado A, no voy a factorizar primero X, Y, sino A y B. ¿Listo?
y lo voy a tratar de escribir así. Bueno, vamos a utilizar este. Más fácil. Listo. Voy a poner el mismo ejercicio. AX más BX más AY. ¿Sí? Entonces, no voy a factorizar las X y las Y, sino voy a factorizar primero lo que es la A y la B. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a reacomodar, voy a reescribir este término, ¿cierto? Yo puedo cambiarlo, me quedaría AX más, perdón, AY más BX más BY, ¿cierto? Y ya tengo como organizados y los agrupo. Pues ¿cómo los agrupaba? Poniendo unos paréntesis, ¿cierto? Acá en este caso, y factorizo. Entonces, en este caso voy a factorizar la A, me quedaría A factor de X más Y, más, factorizo la B, X más Y, ¿cierto? Y ahí sí factorizo ¿qué? X más Y. Por A más B. ¿Cierto? Y llegué a lo que tenía en el otro caso, ¿cierto? A más B por X más Y es lo mismo que X más Y por A más B. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno. Vamos a ver una cosita por acá. Voy a escribir un ejemplo. 2x al cuadrado más 8 x a la 7 más 10 x a la 5. ¿Listo? Se me olvidó aclarar de los ejemplos anteriores de factor común, ¿cierto? Yo no solamente puedo factorizar lo que es una variable, también puedo factorizar un número, ¿listo? En este caso, entonces, pongan cuidado. Voy a coger y tal cual voy a hallar el máximo común divisor de estos tres números, ¿cierto? Como nos damos cuenta, son números pares y puedo dividirlos a todos por un número, ¿cierto? ¿Por cuál es? Por el 2. Pero voy a ir rápidamente, acuérdense que cogía 2, 8 y 10, ¿cierto? Los voy a descomponer. Para hallar el máximo común divisor, tengo que dividirlos todos, ¿cierto? Tienen que dividirse en todos. ¿Por qué número es divisible todos estos tres números? Pues Por por el 2. 2. Por 2, ¿cierto? Esto me da 1, esto me da 4 y esto me da 5, ¿cierto?
¿Puedo coger esos números que me resultaron y dividirlos también por otro número a los tres al mismo tiempo? No, No, ¿cierto? Quiere decir que ¿cuál es mi máximo común divisor? El 2. 2. Listo. Entonces tomo, acá, voy a borrar. Al tener mi máximo común divisor, pues también lo saco, lo factorizo, ¿cierto? Y ahora sí las variables. ¿Qué variable puedo factorizar? La x con el exponente mayor, menor, que es 2, ¿cierto? Pasito, gorda. ¿Por? ¿Por qué? ¿Por cuánto me queda el primer término? 2x al cuadrado para que sea 2x al cuadrado. ¿Por cuánto lo multiplico? Por 1. Por 1, ¿cierto? Por 1. Más. ¿Acá qué término va? 4. 4. X. Ay, no, ¿sí? Sí. Sí. 4x A la de 5 se a la suman, ¿sí? 5. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Todos ahí? ¿Por qué? Porque si yo multiplico 2 por 4 me da 8, que es el que tengo aquí en la parte de arriba. Perdón, el 8. El 8. Y si multiplico x cuadrado por x a la 5 me da x a la 7. ¿Listo? Por eso es lo que me hace falta a ese término para llegar. Quiere decir que en el otro me quedaría más 5x a la 3. ¿Cierto? Y listo, ahí quedó la factorización. ¿Puedo seguir factorizando acá? ¿Puedo seguir factorizando acá? ¿No? ¿Sí? ¿Puedo seguir factorizando algo ahí? O sea, de lo del Muy paréntesis, bien. ¿Cómo? ¿de qué? ¿De lo de adentro del paréntesis? Sí, Natalia, ¿qué vas a decir? Yo no entendí muy bien. ¿Este procedimiento? Sí, ese último. Ah, ok, o O sea, sea, lo esto. que está dentro de los paréntesis, lo que hice dentro de los paréntesis. Ah, ok, listo. Pero sí, acá el 2x al cuadrado. ¿Sí? Sí, eso sí. Listo. Entonces, 2x al cuadrado, ¿qué le hace falta para llegar al primer término? Que es este. ¿Por qué número lo multiplico? Por 1, ¿cierto? Si yo multiplico 2x al cuadrado por 1 me da 2x al cuadrado, que es el primero. Ahora, tengo que buscar otra vez un número que me multiplique 2x al cuadrado y que me dé 8x a la 7, ¿cierto? Entonces, primero busco el número, ¿cierto? 2 porque me da 8, pues 2 por 4, ¿sí? Y tengo x al cuadrado. ¿Cuánto me hace falta para llegar a x a la 7? Multiplicarlo por ¿cuánto? Por x elevado a la 5. ¿Listo? Y hago el mismo procedimiento con el último. Entonces, el 2 por 5 me da 10 y x al cuadrado por x a la 3 me da x a la 5. ¿Listo? Sí, ya entendí. Ok. ¿Alguna otra pregunta, niños? Bueno, listo. Vamos a ver otro ejemplo. Ah, bueno, perdón. Vamos a terminarlo. Puedo factorizar lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? ¿En qué? Pues este pedacito. Acuérdense que podía agrupar y sacar de dos términos agrupados, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado en este caso con lo que son los paréntesis, ¿cierto? Entonces me quedaría
2x al cuadrado, voy a utilizar llaves, multiplicado por 1 más, ¿cierto? De lo que está dentro de los paréntesis rojos, ¿qué puedo factorizar? En este caso, de los números, si nos damos cuenta, no tienen máximo común divisor. Uno es par, el otro es impar. No tienen máximo común divisor. Entonces, solamente factorizo lo que es x. ¿Y cuál x factorizo? Pues x a la 3. ¿Sí? Multiplico. Ahora, esa x a la 3 para llegar a 4x a la 5 me le hace falta ¿qué? El 4 y x a la 2. ¿Sí? Y para que llegue a 5x a la 3, lo multiplico por 5. ¿Listo? Cierro paréntesis y cierro la llave grande. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bueno. Profe, ¿puedes repetir? Es que no le puse cuidado. Acá lo último. Sí. Listo. Voy a factorizar acá lo que está dentro del paréntesis rojo. Ajá. ¿Listo? Ahora, ¿qué puedo factorizar? La x a la 3, ¿cierto? Porque ambos tienen x y el exponente menor de la x es 3, ¿cierto? Entonces factorizo x a la 3, abro mi paréntesis. ¿Qué le hace falta a x a la 3 para llegar a 4x a la 5? Lo multiplico por 4x al cuadrado. Acá lo tengo, ¿sí? ¿Y qué le hace falta para llegar al segundo término? Pues multiplicarlo solamente por 5, para que me dé 5x a la 3. ¿Listo? Ah, ya entendí. Gracias. Bueno. Bueno, vamos a ver qué tal les queda este ejercicio. Van a factorizar 4 AM a la 3 menos 12 AMN menos M cuadrado más 3N. ¿Listo? Factorícenlo y me cuentan cómo les quedó. Les ayudo ahí y les colaboro en algo. Factoricen así. Ojo, este menos va dentro del paréntesis. ¿Listo?
¿Listo? ¿Eso cómo les quedó? ¿Alguno ya? ¿Qué hizo? No supo hacer nada. Yo no supe hacer nada. Ahí quedé más perdido. Factorice a ambos. ¿Qué puede factorizar del primer paréntesis de acá? Profe, pero en el segundo no tienen nada en común. M por 4A menos M menos 3N por 4A por M. ¿Cómo, Aldana? M por 4A menos M menos 3N por 4A por M. Ok. Bueno, lo factorizó diferente, ¿no, Aldana? Sí. O lo factorizó así como les dije los paréntesis. Yo lo factoricé ahí para que era lo mismo y queda igual. ¿Sí? Ya, entonces, vamos a ver si le queda igual. Les dije que pues, listo, entonces comiencen a factorizar esos paréntesis, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago con esos paréntesis? Factorizo acá, puedo factorizar el 4 a m, ¿cierto? Puedo factorizar de estos dos, ¿cierto? El 4, ¿por qué? Porque si yo por acá abajito voy a coger el 4, el 12, ¿cierto? Y los voy a dividir a ambos. Entonces, ¿por qué número puedo dividir el 4 y el 12? ¿Por qué número puedo dividir el 4 y el 12? Para hallar el Pues máximo por común 4. números primos, ojo. Números primos. Acuérdense que yo les dije cuáles eran los números primos, la descomposición en factores primos. ¿Cómo así? ¿Cuáles son los números primos? Pues 1, No, uy, 3. no. Dios ¿No? mío. El 1 no es un número primo. ¿El 3 no? Sí. Sí. ¿El Números 7? primos. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17,
el 19. Profe, Sí. Entonces el 2. que si puedes aceptar a Natalia, que ella apagó la cámara porque estaba poniendo a cargar el celular. Toca esperar. No, pues ahí está sin yo no le tengo eso habilitado. O sea, ustedes pueden entrar ahí. Que si la saqué, no sé si pues vuelve a entrar. Pero creo que no pueden volver a entrar a esta clase. Toca esperar a que se acabe la clase, la sesión y vuelva a iniciar la otra. ¿Listo? Entonces, son números primos nada más. Divido entre 2, me da acá 2, me da acá 6. Puedo seguir dividiendo. ¿Por qué número? Pues divido por 3. Perdón, por 2. Por 2 otra vez. Me da 1, acá me da 3. ¿Cierto? ¿Y puedo seguir dividiendo? No. Quiere decir que tomo estos 2 y los multiplico, me da 4. Y ese es el máximo común divisor de ambos. ¿Listo? De ahí sale ese 4 que tengo ahí. Voy a borrar esto acá. Como así, o sea, solamente se puede. No, bueno, En números primos. Cuando yo descompongo en factores primos, son solamente dividirlo en números primos. ¿Y cuáles son mis números primos? Todos los que tengo acá arriba. Los primeros. sí, sí, o sea, sí entiendo eso. ¿Sí? O sea, no, o sea, déjese. No, pero o sea que, Pues es que no, o sea, no entiendo por qué, digamos, no, es que no sé cómo explicarlo. ¿por qué no dividimos de una vez por 4? Sí, Porque son números primos. El 4 no es un número primo. Hay que pero, tener pero un si da orden. lo mismo. Pero hay que tener un orden. Ah, bueno, está bien. ¿Listo? Bueno. Listo, entonces, bueno, volvemos a conectarnos más bien. Listo, entonces, mi máximo común divisor es 4, ¿cierto? Y de esos dos, pues, tengo la A y la M en ambos. Exponente menor de la A es 1, el exponente menor de la M es 1, ¿cierto? Entonces, esto me quedaría como M al cuadrado, ¿cierto? Que es lo que me hace falta para completar el primer término, ¿cierto? 4am por m al cuadrado me da 4am a la 3, menos, ¿cierto? Menos 12, perdón, menos 3n, ¿cierto? ¿Por qué 3n? Porque 4 por 3 me da 12 y me hace, ya tengo la a, tengo la m y me hace falta solamente la n. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá? ¿Cómo así, profe? ¿En qué? ¿Acá? Sí, ahí. Pues, ¿qué le hace factoricé? ¿Sí? ¿Sí sabe de dónde sale el término que factoricé? ¿Sí? Listo. Ahora, Sí, sí. ¿qué le hace falta a este término? Para llegar al primer término, para que sea igual. Multiplicarlo por ¿qué? Por M. Por m a la 3. Perdón, por m a la 2, ¿cierto? Porque tengo que llegar que la m sea elevado a la 3 y acá tengo m a la 1. ¿Sí? Como tengo m a la 1, pues cojo, multiplico por m al cuadrado. ¿Sí, Henry? Sí. Ah, listo. Sí, ¿Listo? señor. Y en el otro pues hago lo mismo. Es que le hace falta para llegar a 12 AMN. Entonces, ya tengo 4. 4 ¿por qué me da 12? 4 por 3. Ya tengo la A, tengo la M. ¿Qué me hace falta? La N para La N. completar. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, si nos damos cuenta, ¿cierto? Si factorizamos primero, lo que está acá dentro del paréntesis
es muy parecido a lo que tengo acá a este lado, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que me cambia? Que una es positiva y la otra es negativa. Exacto. Acá, si nos damos cuenta, en el segundo paréntesis de acá de arribita, tengo menos m al cuadrado. ¿Y acá qué tengo? Más m al cuadrado. Acá tengo más 3n y acá tengo menos 3n. ¿Cierto? ¿Qué necesito factorizar en ese caso? El signo. Por El los signo. signos. Factorizo, acuérdense, factorizo un menos 1. Abro paréntesis, me quedaría m cuadrado menos 3n. ¿Sí? ¿Y ahí qué puedo factorizar más? El binomio. Y no el de oro, sino m cuadrado menos 3n, ¿cierto? Y lo multiplico por ¿cuánto? Por, en este caso, Yo ahí fue donde me confundí, profe, porque, o sea, yo llegué hasta ahí. Entonces, digamos, no sabía cómo, si se podían los dos de los paréntesis, pero entonces, ¿qué pasa con los que están afuera? ok, m cuadrado menos 3n, ¿cierto? Eso es lo que voy a factorizar. ¿Qué le hace falta para el primer término que es todo este? Me hace falta multiplicarlo ¿por qué? Por 4am, ¿cierto? Y acá, ¿por qué lo multiplico? Por menos 1. ¿Sí? Medítenlo, mírenlo. O sea que al colocar ese menos uno los signos cambian. Ujú, exacto. Acuérdense que ¿se acuerdan el otro que tenía menos m menos n? ¿Y cómo los volví positivos ambos? Saco el menos, pero cuando yo factorizo un menos es como factorizar menos 1 y me cambia los signos acá. Y me quedarían positivos ambos. Pero factorizando el negativo, ¿cierto? El menos. Hice lo mismo, factoricé el menos, menos 1, y factorizo ese m cuadrado menos 3n. ¿Sí? Es algo un poquito complicado mirar cómo deducir eso, ¿cierto? De dónde, pero por eso es que uno factoriza primero como lo más grande, ¿sí? En este caso, ¿cuál era lo más grande? 4am a la 3 menos 12am(n). ¿Sí? Eso es como lo más grande porque tiene unos coeficientes diferentes de 1 y tiene más variables. ¿Listo? Por eso factorizo eso primero. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver qué tal. Van a factorizar esto. ¿Listo? De igual manera, les voy a ayudar. Factoricen este paréntesis, estos primeros, y factorizan esto. ¿Listo? En este caso, pues, ¿cuál es el más grande? No se sabe, ¿cierto? Quiere decir que necesito factorizar primero ambos. ¿Listo? Para mirar qué puedo hacer. Y voy a factorizar lo que yo pueda. Lo que ustedes puedan factorizar total. Bueno.
¿Puedo factorizar los dos? ¿Cómo? ¿Puedo factorizar los dos o uno ¿Sí? primero y después el otro? No, factoricen. O sea, que se factoriza, factoricen estos dos primero y factorizan estos dos. Esto es factorización por agrupación. ¿Listo? Factorización por agrupación. Agrupo esos dos primeros, agrupo los otros dos y factorizo y miro que me queda igual a algo. ¿Cierto? Entonces, ustedes tienen que mirar y decir, ah, factorizo esto y me queda tal cosa. Ay, Dios mío, esto es informática.